La Academia Nacional del Folclore presenta ANFTV, donde podrá disfrutar de todo el contenido audiovisual que estamos preparando para usted. La Academia Nacional del Folclore nos acerca su nueva producción Compartiendo Experiencias, donde realizadores y gestores culturales nos presentan sus producciones en pos de un rescate regional y nacional de nuestras costumbres. Nuevamente con ustedes para presentarles a través del canal de YouTube de la Academia Nacional del Folclore la segunda parte del documental de Sergio Rasco, Paracuaria, las misiones jesuíticas de chiquitos. Esta segunda parte que lleva por título La Restauración. Y acá deseo detenerme en lo que significan las ricas manifestaciones de religiosidad popular que son un sello identitario de estos pueblos de la Chiquitanía, pero que están presentes en toda América, a través de la circunstancia histórica que significó la conquista española y de los territorios americanos y la consecuente evangelización de los pueblos indígenas que tenían sus propias convicciones religiosas, sus formas de acercarse a lo sagrado, tan ricas, y ese entramado de culturas puestas en contacto, conviviendo durante tantos siglos, ha dado lugar a todas esas expresiones tan fecundas, tan ricas en significados y en imágenes que es nuestra religiosidad popular. Por ejemplo, los cabildos indígenas que aún siguen funcionando de manera óptima en la región de la Chiquitanía y que tienen a su cargo la celebración de las fiestas patronales que tienen un carácter y una identidad especial para cada pueblo. Y que los documentales de Rasco registran de una manera tan especial, con una fotografía que realmente demuestra una experiencia y una sensibilidad tan singular. Y si hablamos del título de esta segunda parte, que es la restauración, tenemos que hablar de la figura de Hans Roth, un teólogo suizo, arquitecto, que llega a la Chiquitanía en 1972, que recorre cada uno de sus rincones, de sus pueblos, y que observa la necesidad de restaurar los templos, que por el paso del tiempo habían sufrido las contingencias de deterioros que podemos imaginar. A través de su intervención se empiezan a gestar talleres para capacitar a las comunidades en distintos oficios que eran de mucha necesidad para llegar a una verdadera restauración de estos templos. Y así se gestan talleres de escultura, de imaginería religiosa, de orfebrería, de pintura, bueno, y de todo, carpintería, herrería, bueno, todos de alguna manera dirigidos por este gran hombre que fue Hans Roth, y que fue también el que encuentra esas más de 5.000 partituras que los cabildos indígenas locales seguían usando en sus celebraciones y que él les otorga el valor de todo ese valor patrimonial como registro musical que tenían, y a partir de esa circunstancia
empiezan a gestarse esos festivales de música barroca que hoy son un sello muy reconocido internacionalmente de la chiquitanía. Indudablemente que Hans Roth ha sido un gran motor de puesta en valor, no solamente de ese patrimonio musical, sino del reconocimiento de todo lo que significa la chiquitanía en el profundo sentido cultural y social de esta región. El documental de Sergio Rasco, La Restauración, la segunda parte de las misiones jesuíticas de Chiquitos, da cuenta de estas celebraciones, realiza entrevistas a los representantes de los cabildos indígenas, realiza diálogos con quienes estuvieron acompañando a Hans Roth en esta gesta, y realmente los invito a que vean primera y segunda parte y disfruten de un registro documental muy valioso. Son las 3 Ave María, un secreto, por eso son las 3 campanitas, campanazos en cada campana. Los 3 repiques, las 3 Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesucristo. Amén. Kusa ni yakikitato na Jesucristo. Patrona, Señora Santa Ana, ni turaboi azúcar. Amén, Jesús, María y José. Bienvenido, para que recibamos la bendición. No está el sacerdote, pero entre todos nosotros vamos a pedir la bendición y gracia a nuestra patrona Santa Ana, que interceda con su bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los jesuitas en 1767, había 10 pueblos en Chiquitos. Con el tiempo estos pueblos se reducirán, y en estos pueblos los propios chiquitanos van a apropiarse
de la herencia misional jesuítica. ¿Cómo lo van a hacer esto? Se van a apropiar en lo que los jesuitas dejaron. Lo que dejaron en celebraciones se va a continuar. Inclusive a veces sin la presencia de algún sacerdote que pudiera también estar en la comunidad. Fueron los propios originarios que continuaron esto. Escuchar ese mensaje que quedó a esta tierra, que dejó nuestro Señor Jesucristo en manos de todos nosotros como cristianos, como hijos de Dios y hijos de la patrona Santa Ana. Es el costumbre que venimos realizando del anuncio de la santa fiesta patronal de nuestro pueblo Santa Ana. Pedir a Dios que el Espíritu Santo nos ilumine siempre, pedir por el descanso eterno de todos los fieles difuntos, que rueguen por nosotros como también nosotros aquí. Ahorita como estarán de contento recordando esos que han fundado Santa Ana, ¿no? Los antepasados, los jesuitas. Agradecer a ese gran misionero que eligió con este pueblo, que organizó la cultura. De mi parte, agradecer a don Anuario, que todavía nos acompaña con su oficio, con esa tradición. Señora Santa Ana, mi Señora Santa Ana. Y a todos nosotros los presentes, que Dios nos bendiga y nos acompañe siempre, así sea. Yo tuve la oportunidad de tener una larga charla con el señor Plácido Molina, el que fotografió con todos sus detalles la iglesia de San Ignacio de Velasco antes de que la desmontaran. Si bien don Plácido Molina Barberí inició en 1943 una campaña en pos del conocimiento de las misiones de Chiquitos, enfocando su empeño especialmente en la salvación del templo de San Ignacio de Velasco. Otra hubiera sido, totalmente la historia de la restauración de Chiquitos si no hubieran existido las fotografías de don Plácido Molina Barberí. Cuando en la década del 40, tío Plácido formó parte de la Comisión de Límites con el Brasil y atravesó las misiones y se encontró con ellas a punto ya por caerse, y más aún comenta él que estaban a punto de destruirlas. Entonces en el primer viaje él hizo una voz de alerta y dijo que por favor no lo toquen, que lo dejen, y posteriormente, no sé si fue 6 o 7 meses después, regresó por la misma ruta y gracias a la generosidad de un amigo, Rafael Gumucio, que fue el que le obsequió una de las máquinas, logró plasmar las 500 y tantas fotos. Y tuvo la oportunidad, y luego también el arte, de sacar tal cantidad de fotografías que ha permitido que después se pudiese reconstruir una iglesia idéntica a la primera. Plácido Molina había sido seminarista y fue becado para ir al Colegio Pío Latino Americano en Roma.
pero por cuestiones de salud no llegó a ordenarse sacerdote. Él estuvo en Roma como cerca de 7 años y por un tema de enfermedad tuvo que retornar a Bolivia. Pero quedó siempre como un hombre muy afecto a la Iglesia y por supuesto con esta visión de futuro que nos permite hoy día ver cómo era aquella Iglesia. La verdad es que las reducciones de chiquitos estuvieron prácticamente olvidadas de un mundo un poco más allá de Santa Cruz de la Sierra, hasta que vino a Bolivia, vino el padre Plattner, un jesuita suizo que conocía el pueblo de origen del padre Martin Schmid, que fue el gran arquitecto de las reducciones de chiquitos. El biógrafo más importante del padre Martin Schmid y de su obra, el padre Felix Alfred Plattner, junto a Albert Lunte, en 1957, recorren Sudamérica y realizan un film, La Panamericana, y toman fotografías. Así documentan las misiones de chiquitos y otros conjuntos patrimoniales. El padre Plattner quiso venir a Bolivia para fotografiar y publicar la obra del padre Martin Schmid. Y así fue como en la publicación de ese libro en alemán, Un genio en la selva, muy rica en fotografías del estado en que estaban entonces las reducciones, pero realmente que se veía la belleza de esas obras de arte, se dio a conocer y empezó el interés en la restauración de las reducciones de chiquitos. Plattner es otro personaje importantísimo porque empieza a hacernos redescubrir chiquito. Y da la casualidad de que mucho tiempo después viene alguien de la misma zona de donde era originario Martin Schmid. En 1972, en el bicentenario de la muerte de Schmid, el padre Plattner dice buscar en la patria suya los medios para rescatar la primera y quizás más bella iglesia del compatriota suizo, el Templo de San Rafael. La primera reducción de chiquitos que se restauró fue San Rafael. Se quería restaurar esa que fue la primera que construyó el padre Martin Schmid. Y fueron los jesuitas suizos los que prácticamente organizaron todo para que se pudiese hacer. Destinaron a un joven jesuita, estudiante jesuita que era arquitecto, Hans Roth. Recibí el encargo, cuenta Hans Roth, y sin tardar llegué a Santa Cruz de la Sierra en el mes de mayo de 1972 con un boleto de regreso que tenía un plazo de 6 meses. El segundo día de mi estadía en Santa Cruz me llevaron a la oficina de don Plácido Molina Barberí, quien me mostró algunas fotografías de su gran colección, especialmente las de San Rafael. En San Rafael existía una casa de doble piso entre la iglesia y el colegio, en la parte frontal del patio, documentada por una foto de don Plácido Molina. La memoria colectiva la recuerda como casa de huéspedes. ¿Quién hubiese pensado en esos días que mi vida en adelante se dedicaría a las restauraciones en chiquitos por un lapso de más de 21 años?
El arquitecto Hans Roth, uno de los artífices de toda la restauración de los templos en Chiquitos, llega en el año 1972. En el año 72, entonces vinieron el arquitecto Hans Roth y el padre Godofredo Trenca. El padre Godofredo y Hans Roth organizaron los grupos de diferentes oficios. Entonces comenzaron la restauración. Terciaras de San Francisco, Luisa Idl, I-D-L. Mi nombre es Eckhard Kühne, soy arquitecto y he trabajado junto con el arquitecto Hans Roth en Chiquitos en la preparación de las restauraciones. Que era más mi trabajo, era más bien elaboración de planos, investigación en los edificios y archivos también. Así ya son 25 años que vino primera vez a Bolivia. Ya durante mis 3 años de trabajo pastoral, misional en el Paraguay, comencé a interesarme por todo lo referente a la música en las reducciones del tiempo de la primera evangelización. Conocí al arquitecto Roth y empezó mi pasión por el arte y la arquitectura misional, tanto de Chiquitos como más tarde también del Paraguay. En el Paraguay conocí las ruinas de las iglesias de Trinidad, de Jesús, de San Cosme y Damián y la provincia de Misiones. Argentina, en otras partes, no había documentación musical. Una de las grandes preocupaciones de Hans Roth fue que se hiciese una escuela para enseñar a los chiquitanos. Se trajo un pequeño equipo de trabajadores técnicos de Alemania y de Suiza y con ellos consiguió que chiquitanos auténticos llegasen a ser verdaderos artífices a la altura de lo que habían hecho sus antepasados. Que lógicamente la obra de las reducciones no la hizo el padre Martin Smith, sino que fue capaz de enseñar a los indígenas para que ellos mismos la hicieran, que ese es el gran mérito. Porque la persona humana se distingue de la creación por su capacidad de pensar, capacidad de trabajar, ¿sí? Y la capacidad de amar. Nos distinguimos los humanos de toda la creación. Y aquí se juntaron los 3 elementos esenciales de la persona humana.
El pensar para mí representa el arquitecto Hans Roth, un hombre genial, creativo, que tenía una capacidad humana de relaciones con la gente sencilla. Él ha dirigido los trabajos, sí, supo descubrir los talentos de esta gente nativa aquí, de los chiquitanos, sí. Gracias al arquitecto Hans Roth que tuvimos esa oportunidad de aprender, ¿no?, de él, así donde ahora nos estamos, ¿no?, ya profesionalmente ya hacemos escultura. Gracias a él, ¿no?, su apoyo que tuvo con nosotros, la paciencia que tuvo, ¿no? Él tenía esa paciencia de enseñar. Y cuando, digamos, algo andaba mal, él decía, ay, no es así esto, y le quitaba el formón a uno y empezaba, él es así, aunque él no tenía esa práctica de tallar, como los otros talladores que teníamos. Vi que estaban en un trabajo ya de los frontis, haciendo restos de las torres antiguas que quedaban. Y entonces me acerqué a Hans Roth y le pregunté si él no tenía algún trabajo para mí. Él me dijo qué sabía hacer. Yo le dije de todo un poco. Bueno, yo era un muchacho adolescente con mis 15, 16 años. Después él me aceptó y me invitó a sus talleres. Ahora se crearon también los talleres, hasta hoy día funciona la escuela técnica. Bueno, estos son los talleres de Hans Roth. Hans Roth fue nuestro primer maestro de dibujos técnicos y escalas, todo aprendimos con él, pero aquí nos iniciamos todo. En cuestiones de diseño, en cuestiones de imágenes, como ustedes muy bien lo ven aquí, este es el taller de tallado de aprendizaje para todos los alumnos que vienen de diferentes lugares. Entonces su vocación de los jóvenes es de 3 años. 3 años de capacitación entre estudio y trabajo. Me gradué como ebanista y tallador, gracias a la enseñanza del arquitecto Hans Roth, que él siempre nos guiaba, siempre estaba atento en la cuestión de ebanistería, porque es ebanistería y tallado, ¿no? Todos estos son modelos que hacíamos para que otros aprendices entren y mirando eso vayan ubicando, por ejemplo, el tema de la nariz que entra 3 veces en la cara, ¿no? La anatomía, todo eso. Y también el estilo de la oreja, de los pies de niños, pies de mayores. En el caminar del día me enseñó muchas cosas, fue tal vez podría decir como un padre para mí, porque yo aprendí muchísimas cosas de él, la responsabilidad, la puntualidad, el cumplimiento en el trabajo y que cada cosa tenía que hacerlo también con mucha dedicación y amor. Entonces, desde ese momento empezamos a tener una buena relación. Yo tuve una buena amistad con Hans Roth. Coincidir mucho en la forma de entender el trabajo de esos primeros jesuitas. Él quiso volver a hacer la cosa lo más exactamente posible a lo que fue el original. Lo original son más rústicos porque era con azuela y bien azueladito, y ahora esto, copia de original, esto ya tiene lija. Para la primera parte de la restauración hicieron falta por lo menos 300 árboles. La iglesia y su conservación ha sido la preocupación constante de los indios. No se han conservado los atajados o represas, ni los oficios de la cultura misional, pero sí la religiosa, con todas sus costumbres, centradas en la conservación del templo como símbolo de ellos mismos. Conocer las técnicas tradicionales, como el tallado manual de los horcones, que se hacía con hachas y azuelas. Toda la madera está cortado y labrado con hacha. Hemos trabajado junto con Hans Roth. El primero era las columnas, todas esas pilastras que hay, a tornear, meter hacha, suela, hasta verlo así como se ve. Todo entonces a mano, esa madera de tajibo que es sumamente duro. Todo el tallado de las columnas, cada columna supone un mes entero, un equipo trabajando. El padre y el arquitecto mismo estaban entonces arriba, día tras día, perforando para meter los clavos. El pueblo disponía de energía eléctrica tan solo por 3 horas diarias en la noche. Durante el día, sin luz, se hicieron miles de huecos con taladro manual, en la tan dura madera de cuchi, conocida como la madera de fierro.
Entonces Hans Roth trabajaba en la restauración de San Rafael, pero él siempre venía y visitaba. Porque cuando restauramos aquí la fachada de la iglesia, como usted lo ve en 1972-75, por eso es que se ven las columnas con su año de cambio, ¿no? Teníamos que preparar el Huapá, el Huembé en buen tiempo. Por eso toda la fecha, el año que se cambiaba siempre era en mayo y junio, porque ya comienza ventear sur, ya comienza a suspender las lluvias. Cuando tocaba traer la madera del monte, teníamos que cortar 2 meses antes para que salga el aire de la madera. Y en ese entonces el arquitecto Hans llegó aquí y preguntó quién estaba dirigiendo. No había arquitecto ni técnico, solamente nosotros mismos del cabildo era que nos poníamos de acuerdo quién sabía manejar la hacha, quién sabía manejar su azuelita, pero lo bajamos todo y lo pudimos armar, colocar. Cuando al mes él volvió, lo vio la fachada todo techadín y él dijo, wow, los arneños son bien mágicos para hacer el trabajo, ¿no? Entonces sí, cuando ya lo pude conocer bien al Hans. He cantado en el coro de niños de Poznań. Comencé a cantar al tener 8 años. Los superiores sabían que yo tenía esta preparación y me veían de vuelta en Europa para enseñar música en el seminario, en la universidad. Pero Dios lo quiso de otra forma. Primero porque me dio una determinación muy fuerte que yo quería ser misionero, pero a la antigua, como un misionero jesuita o franciscano que no narra su fe, sino la canta. Las partituras musicales, tal vez uno de los hallazgos más importantes que se ha realizado en estas restauraciones. Hans Roth relata de esta manera el hallazgo de las partituras. Lo que yo encontré se remonta al primer mes de mi trabajo de restauración del Templo de San Rafael, es decir, en mayo de 1972. Sí, el arquitecto Hans Roth encuentra la partitura el año 1972, cuando él llega a la iglesia de San Rafael a la restauración de la iglesia. Allí encontré ese cajón que tenía las partituras y del que conservo una fotografía del estado en que se encontraba. Había un cajón de cuero en San Rafael, él encontró así en su primer viaje. Era un desorden completo, era prácticamente basura. Había sin embargo algunos libros más o menos intactos que los indígenas utilizaban en el coro. Fue justamente en el coro de la iglesia de San Rafael que encontré esas cajas. Entonces en el coro hay un grupo que se dedican entonces de la música. Cuando restauraba la iglesia de San Rafael, yo encontré también muchas hojas tapando rajaduras de instrumentos musicales. Uno de los hallazgos curiosos también para mí fueron las maderitas, por ejemplo, que se han encontrado debajo de las tierras que habían caído como revoques de los templos. Y debajo de estos encontramos estas maderitas escritas con las letras IHS. Y bueno, estas maderitas se repartían a las personas que iban a hacer la confesión. Después de la confesión, con esta maderita tenían que ir a comulgar prácticamente, ¿no?
El repertorio musical que se ha salvado de las misiones de chiquitos fue encontrado en 2 pueblos. La mayor parte, más o menos 4.000 páginas de música en San Rafael. Fue el año 1972 cuando Hans Roth lo ubicó. Las partituras que encontró Hans Roth fueron guardadas en unas cajas. En el coro de la iglesia de San Rafael, pero también algunas en las casas de los indígenas músicos. Porque uno se llevaba a su casa para practicar y prepararse para el ensayo y luego para la liturgia. Esta música nunca salió del uso. Entonces esta música fue guardada, pero no olvidada. Lo mismo en Santa Ana. Un año más tarde, en 1973, encontré otro grupo de papeles, esta vez en la iglesia de Santa Ana. En esta caja era que existían las partituras. Esta es la caja antigua que tenía y la tapa ya le hemos puesto nuevo. Donde fueron encontradas más o menos 1.500 páginas de música. Cuando estuvo Hans Roth aquí, aunque las partituras las recolectó con lo de San Rafael y Santana, entonces que se encontró que ya todo delicado las hojas, ¿no? Entonces eso, gracias a Dios que se ha ido, están en el archivo en Concepción y hasta hoy están allá, ¿no? Es por esta razón que las partituras llegaron a Concepción traídas por él, ¿no? Porque acá le dieron un ambiente adecuado para guardar las partituras de música, conservarlas, ¿no? Así que de las misiones de chiquitos tenemos más o menos 5.500 páginas. Una página o 2 páginas podría tener un folio, por eso a veces hay discrepancia entre el número de hojas, porque hojas o folios son menos que páginas. Una hoja, un folio podría tener 2 páginas, ¿no es cierto? La derecha primero, la derecha primero. Tírenlo un poquito para acá. Ahí. Otro poquito. En el Paraguay, en Argentina, en otras partes, he conocido la documentación que narraba sobre la contribución de Domenico Sipoli, pero nada de su música. Es decir, toda la documentación de ese esplendor musical había desaparecido totalmente, quedando en la mayoría de los lugares solamente ruinas. Se nota cuando los productores del film La Misión deseaban incluir música original de las reducciones. El autor de la música de ese film tan famoso, Ennio Morricone, escribió aquí al Paraguay solicitando conocer ese valioso repertorio para tener como referencia a fin de componer la música para su film, y no teníamos una sola página de música. Y así él tuvo que, con su fantasía, su imaginación, crear esa música tan hermosa y tan famosa. He leído también el estudio de Samuel Claro, el musicólogo chileno, quien nos llamó la atención que la música de las reducciones de mojos nunca desapareció, que hay también al menos una o más obras de Domenico Sipoli. Ahí siempre se ha conservado y los taitas todos tienen sus cuadernos y escriben. Después, ya por los ríos, yo llegué a una comunidad a las 6 de la tarde así, y eran 3 cachas inmensas de música increíble, pero una riqueza, y había símbolos, había de todo, una misa a 8 voces. Estudié con Robert Stevenson,
quien también en los años 60, junto con Samuel Claro, pasó por todos los archivos de América y en sus estudios habló de una misa de Zipoli que fue copiada en Potosí para Sucre. Terminé mi maestría, comencé mi doctorado y terminé todos los cursos de doctorado y escucho que en Bolivia, en las misiones de Chiquitos, hay partituras del tiempo de la primera evangelización. Recién 3 años después que se estrena el film, aparecen en Bolivia las 5.500 páginas de música descubiertas por el arquitecto Hans Roth, quien se encargaba de restaurar todas estas maravillosas iglesias de la Chiquitania. Diferentes musicólogos, tanto bolivianos como extranjeros, vinieron a ordenar, a hacer pequeños catálogos. Yo acudí al lugar especialmente a trabajar sobre aquellos manuscritos que indicaban como autor a Domenico Zipoli. Viajé a Chiquitos para conocer la documentación musical y escogí esto como tema de mi tesis doctoral. Mi vida ha cambiado. Ha cambiado tan drásticamente como cambia la vida de alguien que no cree y de repente tiene una experiencia de Dios. En 91, cuando hablé con Hans Roth, quien ubicó estos manuscritos, esto ha sido para los indígenas músicos y también para Roth una historia de salvación, de conversión y de salvación de los pueblos. De alguna manera me hicieron saber que sí, te instruimos en estos misterios, pero no nos abandones. Volví a los Estados Unidos después de, me parece, 3 meses aquí en los archivos de Chiquitos de Mojos y complementé la investigación en Sucre, porque así hay que entender este fenómeno. Mis profesores en la Universidad Católica de Washington, D.C., al ver lo que he traído, al presentarles sistemáticamente nuevas obras, perdieron habla, diciendo, ¿es eso posible? Todos nos hemos acordado de la película La Misión con Robert De Niro, con la preciosa música de Ennio Morricone. La música de Ennio que escucho hasta hoy, pero nunca pensaría que me iba a tocar ser uno de los primeros investigadores de la música auténtica, que no es nada menos emocionante y menos arte que el track sonoro de la película La Misión. Al comienzo, la prensa informaba que Hans Roth descubrió los manuscritos musicales de Chiquitos. Más tarde, cuando yo entré en este campo, hubo también informes que fue Piotr Nawrot quien descubrió la música de Chiquitos. Qué bien uno se siente cuando le dicen descubridor. Yo era demasiado joven todavía, demasiado poco experimentado para darme cuenta y cortar esta discusión ya en el punto de nacer, pero uno aprende la vida. Quisiera tener este conocimiento en aquel entonces. He hablado sobre el tema también con Hans Roth, con quien compartimos una amistad hasta su muerte. Y no nos consideramos descubridores, porque los indígenas nunca han perdido este manuscrito. Nosotros no teníamos conocimiento de su existencia, pero no es que esto fue olvidado, que esto fue maltratado. Nosotros no sabíamos. Ellos sabían de su valor, lo respetaban y en parte utilizaban hasta nuestros tiempos para sus liturgias, para sus rezos. Entonces, esto fue el caso de Chiquitos.
El caso de Mojos fue referido por Samuel Claro. Samuel ha conocido una pequeña parte de lo que es la colección de Mojos. Tal vez en su tiempo en Mojos había unas 500 páginas, algo así. Hoy en día el archivo de Mojos consta de más de 7.200 páginas de música. Hay muchas repeticiones y hoy en día sabemos que Mojos tiene más hojas de música que Chiquitos, pero menos música, porque la misma obra en Mojos iban copiando esto para cualquier comunidad que más tarde se fundaba o surgía en la zona de Beni. Para ellos el pueblo perdía su identidad cultural si no copiaba esta música de origen. Y en Mojos la música se copiaba hasta 2005. Y cuando en 2006 Don Marcial con su coro, después de mi gestión, dona esta colección de Mojos para fundar el archivo, nos enseña y dice qué bien que esta música ahora va a ser protegida, porque si esto se pierde, todos nosotros nos perdimos. Y para no interrumpir la práctica musical en estos pueblos donde se copiaba la música, se les dejó con fotocopia, ya que se disponía ya de tecnología avanzada. 2 años más tarde, 2008, 2009, uno visita algunos de estos pueblos y ve que los indígenas de fotocopia hacen nueva copia a mano. Entonces les pregunto, ¿y por qué ustedes lo hacen? Nosotros podemos multiplicarlo tantas veces como ustedes quieren, sin costo. Y escucho en respuesta, Padre, ¿pero cómo alabar a Dios con una fotocopia? ¿Será que en la selva uno aprende una clase de filosofía que en una aula universitaria difícilmente podría darse? Comienza con silencio, aunque no esté escrito, ¿no? Credo in unum Deum. Si los indígenas componían, bueno, Cardiel y alguno otro misionero dijeron que no, que nunca se ha conocido un músico indígena que compusiese o que cambiase algo. Eder en Mojos también negó que los indígenas componían. Pero cuando uno lo confronta con el manuscrito, Cardiel dice que nunca un indígena iba a poner, aunque sea un ornamento. No sé qué quiso decir Cardiel, pero en los manuscritos se ve que los indígenas ponían ornamentos y se ve que es en el ensayo porque la mano que pone el ornamento es distinta de la mano del copista. ¿Será que Cipoli, que les enseñó la música, que les enseñó tantas cosas, no les iba a enseñar la composición? ¿Será que Schmid o Messner no les iba a enseñar la composición? ¿Será que estos músicos no iban a sentir en sí mismo el deseo de componer? Algunas obras a mí me parece que son más de acuerdo a la mentalidad y espiritualidad de ellos, de los músicos indios, que de un europeo. Después tuvo a su lado también un hermano, José Herzog, jesuita, y después la tercera persona es el obispo del lugar, mi antecesor, Antonio Eduardo Peisler, que tuvo un amor inmenso a lo que significan estas misiones.
y con un grupo también de sus bienhechores, sobre todo de Alemania, y Monseñor Bonifacio Madesbach era una provincia de Austria. Y agradezco a todas las personas y a los hermanos, los padres de la Compañía de Jesús, digamos, por este cariño, y que esto nos ayude en nuestra vida ordinaria a unir lo que el Señor nos ha dado, la cabeza, el corazón y los brazos. Y por eso surgieron estas misiones. Yo empecé lavando las piezas de todo lo que es el altar de la iglesia de Concepción, ¿no? Empezamos lavando, porque todo había que lavarlo, ¿no? Porque todo está impregnado de pinturas, con 2, 3 capas de pintura. Entonces, y eso teníamos que lavarlos con ácido. El responsable que estaba al frente del equipo de restauración del altar de la iglesia era Milton Villavicencio, ¿no? Los retablos de este templo fueron intervenidos en muchas ocasiones y hasta en alguna oportunidad fue destruido la pintura. Fue lavado, pero en lugares donde no pudieron llegar con este lavado en el retablo, quedaban los originales, el dorado, la pintura naranja, el verde. Entonces, gracias a estos pedazos que se encontraron cuando se hizo la investigación, la limpieza de los retablos, empezamos a reconstruir los colores en base de la composición original. Y es así que los cuadros estaban toda la historia de la Virgen María en el retablo, pero posteriormente esos cuadros desaparecieron, eran cuadros pintados según en la escuela de Cusco y Sucre. Prácticamente esos no sabemos su destino. En la restauración se ha tallado los cuadros basándose en el inicio de la construcción de los templos, el inicio de las misiones jesuitas. Uno de los cuadros se puede apreciar a San Ignacio de Loyola con San Francisco Javier sacando las llamas del Sagrado Corazón de Jesús, y luego al otro lado se puede ver a San Francisco de Asís con un templo restaurado que ofrece a la Virgen María, que fueron encabezados por los franciscanos, y la construcción de los templos por los jesuitas. Se hizo exactamente como estaba originalmente, todo el dorado y las pinturas. Y los cuadros fueron tallados en los talleres del vicariato con jóvenes que han sido formados durante la restauración. Y en ese tiempo era Milton el único que realizaba la postura del pan de oro, entonces él era el que empezaba ya a preparar la base para la aplicación del pan de oro, ¿no? Y ya quedaba listo y él empezaba a trabajar eso. Esta técnica que utilizamos para todo el dorado con el pan de oro son hojas, láminas de oro, material que se ha utilizado en todos los retablos, imágenes, confesionarios, cuadros. Prácticamente se hace respetando todos los procesos antiguos también. Exactamente como han hecho hace 300 años atrás, nosotros hacemos de la misma manera, con el mismo proceso, y con esta técnica hemos hecho todos los retablos de las iglesias en las misiones de Chiquitos. Concepción se constituye en una población donde se gestan las restauraciones para todas las misiones, encabezado por el arquitecto Hans Roth y el monseñor Antonio Eduardo Bols. Me trae muchos recuerdos Concepción, porque aquí compartí toda la parte de mi juventud en un proceso de formación primero, y luego ejerciendo los trabajos, y luego enseñando todo lo que yo había aprendido de Hans Roth. Entonces desde aquí se empiezan a realizar los talleres, y de aquí vamos, bueno, a todas las misiones. Yo en cada misión viví 4 o 5 años, bueno, según el tiempo que necesitaba para terminar las restauraciones. Puedo decir que es parte de mi vida y verdaderamente lo recuerdo con mucho cariño, y podría decir de que no hemos vivido en vano, hemos contribuido a la recuperación de las culturas más grandes de nuestro país y del mundo en este caso. Si vemos la magnitud del trabajo de esta iglesia, muchas veces cuando vengo a misa y miro todo, y hay veces pienso que yo no lo he hecho, porque es tanto el trabajo. Pero siempre me acuerdo la ayuda de Dios. Puso Él sus manos en mí, estoy seguro, su bendición,
Y con esto pude hacer este gran trabajo que ni yo mismo lo creo hoy en el día. Bien, aquí tenemos la capilla del cementerio, hoy llamamos así, que originalmente se llamaba la Capilla Miserere, junto a la calle que va hacia el vicariato. Incluso se encontraron algunos restos de columnas cuando se hicieron las excavaciones. Aquí a la derecha, de exactamente donde estamos indicando, y se traslada aquí ya porque en este tiempo ya había tenido una modificación de los trazados urbanos también del pueblo de Concepción, y Hans Roth decide consolidar la capilla del cementerio aquí donde hoy en el día nos encontramos, y que verdaderamente se ha conservado una gran parte de sus estructuras originales, que eso es lo más valioso. Todos los retablos, columnas, capiteles, la misma imagen del Cristo resucitado. Bueno, esta es una copia, el original lo tenemos en el museo. Y también se han utilizado las columnas originales, los que aún servían para utilizar. Se sacó una parte, las partes deterioradas de abajo, pero aquí se hizo una base de piedra y se consolida con eso la capilla del cementerio en este caso. Se consolidó la capilla por el arquitecto Hans Roth, haciendo todos los diseños y todas las pinturas de afuera, incluso, que es una parte bíblica, la resurrección, ¿no?, de Jesús. Todo el dibujo, todos los detalles, él personalmente lo dibujó. Entonces yo estuve aquí como su ayudante porque él elaboraba los dibujos. Es uno de los únicos altares de capillas que existe aquí en Concepción. Hoy nos congregamos para iniciar, como ya hemos escuchado, con toda la iglesia, no solamente aquí en Concepción, nuestro vicariato, sino la iglesia que peregrina en Bolivia, la iglesia que peregrina en los 5 continentes, la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. En la Catedral de Concepción encontramos esta imagen de la Virgen con el Niño. Inmaculada Concepción de María, porque estas iglesias son construidas por el padre Martin Schmidt. El padre Martin Schmidt conocía el cuadro de María Auxiliadora de Lucas Cranach que vio en una iglesia de Zug, en Suiza. Se inspiró en esa pintura y la transformó en una talla de la Virgen con el Niño con rasgos indígenas. Esta imagen prácticamente fue realizado por este indígena que había hecho las imágenes para San Javier, San Rafael y Concepción, por supuesto. Tienen una expresión muy original, muy natural, muy concepcioneña, muy chiquitana, ¿no? Bienvenido al Templo Misional de San Miguel de Velasco. Aquí tenemos la pintura original, porque antes de la restauración todo estaba tapado con yeso. Y había un canal ahí de una gotera y lo lijé con escobillas de zapato y ahí encontramos. Y entonces llamé antes al párroco que aquí
hay alguna pintura. Y Hans Ropp llegó y dijo, bueno, Carmelo, hágalo con toda paciencia y tenga mucho cuidado que no se raspe. Y ahí conseguimos esta pintura. Todo lo que podemos ver acá, ya eso es copia de lo original. Ahora, ya esto original, de aquí a unos años más, puede ser que vamos a buscar la forma cómo protegerlo mejor. Aquí el templo de San Miguel ya está restaurado por el arquitecto Hans Ropp. Y aquí trabajó en el templo la restauración a partir del 80 a 83. Y párroco en ese tiempo el padre Godofredo. El primer grupo era aserradero, de los que en sí yo fui responsable de toda la madera que tenemos aquí presente. Y todos esos tiempos hemos trabajado muy bien. Y otro grupo de talladores. Aprendí de Hans Ropp y nos enseñó cómo se trabaja la torneada, todo. Y bueno, donde empezamos, él nos daba la muestra y nosotros seguíamos. Sí, aprendí de él. Después de eso ya vio que mi talento estaba bueno para él, lo que me daba trabajo yo lo hacía bien y de ahí ya él me llevó a tallar ya. Hasta ahorita más de 30 años que llevo de tallado. Sí, y donde ahora seguimos no haciendo ya imágenes, cualquier tallado hacemos nosotros. Sí. Estamos en San Miguel de Velasco, soy Pedro Poñé, Tapanaché. Yo me llamo María Jesús Macoño, somos de San Miguel de Velasco, nativamente de San Miguel de Velasco. Trabajé en la restauración finalizando ya el 83. El 83 y de ahí continué trabajando en pintura. La señora Ciclinde también me enseñó y su esposo. Y Hans Ropp era lo que nos dirigía a nosotros, el arquitecto. Es bonito porque uno se distrae en la pintura, así como usted está viendo aquí. Es muy hermoso, a mí me ha gustado siempre pintar donde sigo hasta ahorita. Vamos un poquito a mirar esta imagen, el rostro de Hans Ropp, el mismo, así, conforme, pero han puesto como Pablo. En esta parte tenemos el rostro del párroco en ese tiempo, Godofredo Trenker. Eso pusieron como Pedro. Estos dos que hay aquí son recuerdos imborrables que tenemos nosotros aquí en el templo. Lo que han puesto su esfuerzo, su voluntad y paciencia con la gente. Yo soy Milton Villavicencio y hoy día nos encontramos aquí en la población de San Javier, la primera misión. Aprovechando la fiesta del pueblo de la fundación de San Javier, aquí prácticamente en la iglesia donde hicimos el trabajo de las restauraciones con Hans Ropp. Antes del inicio de la restauración, en esta parte de aquí existía un muro de adobe y un altar diseñado, no sabemos por quién, y se destruyó este altar y atrás se encontraban todos estos pilares originales incluso, y ahí se podría ver todas las figuras que enmarcaban pinturas que venían en lienzo también. Como esas pinturas no se pudieron recuperar, Hans Ropp en los talleres de Concepción ha compuesto todos estos marcos que verdaderamente representan a la evangelización. Aquí podemos ver a San Francisco Javier, ¿no? El líder de las Indias, de Asia, y bueno, todo el acontecimiento en las misiones de chiquitos.
Cuando comenzamos los trabajos de la restauración, también se empezaron a remover todos los contrapisos para consolidar la restauración del piso de la iglesia. Justo en ese trabajo de excavaciones que se estaba haciendo, y en este lugar había un pozo grande, redondo, y ahí encontramos una gran parte de los angelitos antiguos de aquí de San Javier, estos angelitos portacandeleros que estaban enterrados, algunos angelitos incompletos y algunos estaban en buen estado, y todo lo que aún servían lo hemos restaurado y siguen funcionando hasta el día de hoy. Y todo lo que estaba más destruido lo hemos sustituido por angelitos de madera, porque los originales son de cerámica y ahora están en su lugar correspondiente. Y algunos que ya verdaderamente no se podían recuperar se encuentran en el Museo de Concepción y una parte aquí también en el Museo de San Javier. El uso de estos angelitos eran los que tenemos en los pedestales, en los muros, estos que encendían los cabildos indígenas encargados del manejo de la iglesia. Cada uno llevaba su vela, hechos de cera, cebo. Entonces el sacristán encendía antes de la misa y después de la misa apagaba también. Entonces parece que en algunos de estas figuras se cayeron, pero y para no botar, prefirieron hacer este pozo aquí delante del altar de la Virgen y lo enterraron. Y justo en el año 1990, en la restauración, encontramos todos estos restos de angelitos de cerámica. La ornamentación de estos angelitos, tal cual como ustedes pueden apreciar, tenían las ornamentaciones de pintura, mica encima, y en la parte de las mangas, el cuello, también llevaba el dorado con las hojas del pan de oro, ¿no? Láminas de oro, y que son ornamentaciones muy características de la etapa jesuítica. Y verdaderamente fue uno de los hallazgos más importantes que se realizó aquí en la iglesia de San Javier. Bueno, a propósito, por ejemplo, de los detalles que buscaba Hans Roth para que fuese aquella una verdadera restauración, como había sido en su origen, de la capilla del bautismo, el baptisterio que hay en la iglesia de San Javier, donde está, por cierto, ahí muy bien enmarcada la declaración de Patrimonio Universal de la Humanidad, las reducciones de Chiquitos. Y entrando a mano derecha hay una especie de hornacina con unas letras latinas que cuando se estaba haciendo la restauración de aquello apenas quedaban 5 o 6 letras, no muy claras, pero el resto prácticamente borrado. Esta pintura que se puede apreciar, donde guardaban los santos óleos y detalles aquí en esta caja, ¿no? Todo esto había un ornamento de una pintura de la segunda versión que encaramaron al original. Y recuerdo la cantidad de horas que estaba mirando yo aquello con Hans Roth para llegar a sacar un texto que pudiese coincidir con esas letras en latín, porque está en latín, y que tuviese que ver con el bautismo, lógicamente. Y gracias a revolver los evangelios en latín y todo eso llegamos a sacar con Hans las letras exactas que apenas se podían leer. Entonces, haciendo investigaciones encontramos el cal antiguo y en base del cal vinimos raspando y aquí pueden ver casi intacto esta figura original, ¿no? Y ahí están en latín. Quien cree en el bautizo será salvado, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo vivido del estilo de las restauraciones de Hans. La intervención de la restauración de la iglesia de San Javier comienza a mediados del 1988, terminando en el año 1991, justo en el cumplimiento de los 300 años. Y justo cuando se terminaba también las restauraciones, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, que para mí como trabajador de todas estas iglesias era un sueño que verdaderamente
impresionante que había cumplido, porque al final todas estas recuperaciones hoy en el día ya no es de Santa Cruz ni de las misiones de Chiquitos. Ahora podemos compartir con el mundo entero todas estas culturas interesantes que tenemos como la máxima expresión de nuestra historia, de nuestra cultura y del arte que expresaban los indígenas. Santa María, Nisiche, Taikana, Aunascube, Aisamone, Dos Fiestas, Humo, Atoñe, Yo me llamo Januario Soliocó Paticó, nacido en Santa Ana el 17 de octubre del año 1932. Tuve muchacho acompañando con los viejitos antes, los que eran maestros de aquí de la iglesia, cantores, violinistas. Y me interesó mucho y he seguido hasta ahorita. Cuando murieron los viejitos, me dieron el cargo para mí, que soy yo maestro capilla de Santa Ana. Y aquí están los bastones de mando de los 3 maestros de capilla. ¿Cuántas manos han pasado por estos bastones? Entonces tuve que comprarme violín, estuve tocando violín cuando vivían todavía los viejitos y aprendí a tocar al oído nomás. No conozco la letra, la partitura, como dicen, ¿no? Yo no conozco, no tengo conocimiento en eso. Es al oído nomás. Bueno, no sabemos leer partitura, solamente como pidiendo un vino para poder afinar el violín. Aquí dice copa, 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 trago, trago, trago. Ese fue dije como para afinar. Si no te sale esa voz, no puedes tocar, me dijo un anciano. Y ese me practiqué así, ¿no? Y me salió, fue positivo, ¿no? Tener esa práctica más corta. Bienvenido, ¿no? Mi nombre es Luis Rocha Pelle. Soy nacido aquí en Santa Ana, nacido el 27 de junio de 1949. Don Asensio era como tercero, él ya murió. Don Juanario él lo maneja y yo manejo como segundo. La reducción de Santa Ana fue fundada por el padre Julián Nogler. Relata Nogler: en el momento de la expulsión de los jesuitas funcionaba una iglesia provisoria de tabique ordinario, techada de paja. Entonces al momento de la expulsión de los jesuitas no estaba todavía el templo construido, había un templo provisorio con techo de paja. Que está aquí a la entrada a la parroquia, ahí al ladito era el techo de paja, era de unos 12 metros. Y como hacía poco que habían construido la iglesia de San Rafael, y aquí había asentamiento de la familia de San Rafael, entonces ellos ya tenían un poco de experiencia cómo era el trabajo, ¿no? Se construyó un templo que era mucho más pequeño y más sencillo que los templos jesuíticas de Chiquitos. Por eso fue que así salió la iglesia de Santa Ana. Y luego después la restauración fue el 17 de agosto de 1997 a través de la presencia del arquitecto Hans Roth. Pues para nosotros fue el segundo Julián Nogler, ¿no? Mira, ahí está los tubos, que esos ya son nuevas. Es lo único, ahora la caja, el material sigue igual nomás, no se le ha tocado. Que el órgano fue construido en el pueblo de San Rafael, ahí se unieron las maderas y construyeron órganos para las 10 misiones de Chiquitos. Entonces, el único órgano que existe de las 10 misiones, gracias a Dios. Lento lo muestra al pueblo y despacio lo baja para que vaya a la charola, ¿ya? Con calma lo van haciendo. Pero después cuando el 98 y el 99, bueno, se enfermó aquí en mayo, la oficina de él era acá en la casa de Minga, habían alquilado, él dormía aquí en la parroquia, pero salió enfermo, era delicado de los pulmones. Lamentablemente Hans Roth
era un fumador empedernido y murió demasiado joven para poder seguir haciendo una obra extraordinaria como la que ha hecho en las reducciones de chiquitos, que llevan su sello. Fallece Hans Roth Muy querido, muy apreciado, era el de todo. Y fue una pérdida muy dolorosa. Nosotros no pensamos que esa partida haya sido para no verlo más por acá, ¿no? Pero... Y bueno, era una persona muy sensible. Fui desde ese tiempo su discípulo. Hans Roth ha sido una persona que hasta hoy acá nosotros los que lo han conocido, lo recordamos. Lo extrañamos, sí, hemos aprendido harto de él. Se empeoró y lo llevaron, creo que falleció en Austria, pero su resto mortal parece que está en Austria. Y el último dibujo que hizo en su vida fue una cruz, una cosa muy sencilla, como la que había en Santana, hecho a plumilla, y abajo pone Resurrexit, hecho a punta, cuando ya estaba él medio muerto. Los jesuitas aceptaron al indígena con su propia lengua y creatividad para ser capaz de desarrollar su cultura individual chiquitana dentro de la cultura unificada. De tal manera que la espiritualidad que surge de este periodo de encuentro será una espiritualidad muy plural, será una espiritualidad muy vivencial, será una espiritualidad también muy cósmica. Y obviamente, ¿cómo se expresa esto? Se expresa en la vida cotidiana, se expresa en las celebraciones comunitarias, se expresa sobre todo también en el arte.
Quédate en casa. La Academia Nacional del Folclore te acompaña con material exclusivo en esta época de cuarentena. Búscanos en YouTube como Academia Nacional del Folclore.